ya estamos casi listas, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida formal a esta actividad organizada por Sinergios y AMPA, Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina. Y el tema que vamos a escuchar hoy es sobre la teoría del delito con perspectiva de género, y nos vamos a focalizar en la legítima defensa en contexto de violencia. Así que bueno, en primer lugar, vamos a darle la bienvenida a nuestras expositoras de lujo, a la doctora Mariana Barbita y a la doctora Belén Nelkin. Así que muchísimas gracias por el tiempo y por estar acá con nosotros. La verdad que más que agradecidos. Y bueno, vamos a brevemente con las presentaciones, así que vamos a aprovechar el tiempo para escucharlas. Les cuento que la doctora Mariana Barbita es abogada penalista, además es profesora de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, y es la presidenta de AMPA, de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina. Asimismo, también contamos con la presencia de la doctora Belén Elkin. Ella también es abogada, es especialista en Derecho Penal y es secretaria de AMPA, y actualmente se desempeña como prosecretaria de Cámara ad hoc en la Sala Primera de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de Capital Federal. ¿André? Bueno, y nos acompañan en este evento el doctor Rómulo Patti, que es fiscal general subrogante del Ministerio Público Fiscal de acá de Neuquén. También nos acompaña Carolina Mauri, que es nuestra fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Doméstica de Neuquén. Laurita Giuliani, que ya Mariana la saludó, ella es defensora penal de la primera circunscripción. Y Débora Valle, que nos acompaña como directora de la Oficina de Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Neuquén. Así que bueno, gracias por su presencia virtual. Bien. Bueno, antes de comenzar ya con la exposición, Mariana, queríamos que vos brevemente nos puedas contar, si sos tan amable, en qué consiste AMPA, quiénes la componen o lo que hacen, como para que vos más o menos nos puedas orientar un poco. Buenísimo, buenísimo. Por supuesto que voy a pasar los chivos, Carolina. Esto es Estás fundamental. autorizada. Antes de arrancar la charla tenemos que pasar los chivos, obviamente, de ambos. Hay varios, al principio. Porque después la gente se puede ir, ¿viste? Está un poco más cansada. No, primero agradecerles un montonazo, la verdad que este martes, después del feriado, digamos, por el Día de la Diversidad Cultural, la verdad que es un placer que estemos acá reunidos y reunidas. Bueno, como dijo Carolina, soy Mariana Barbita, por supuesto que agradecerle a Carolina, a Andrea, la invitación, a Sinergius, que estuve chusmeando ahí el Instagram, que ya le puse me gusta, y la verdad que ha habido unas actividades súper buenas, así que bienvenido. Este espacio, esta creación de este espacio interesantísimo que nuclea abogados y abogadas penalistas. Así que felicitaciones por el arranque, veremos, y ojalá que siga creciendo un montón más. Así que bueno, eso por un lado. También agradecerle y saludar a la gente que está interviniendo, bueno, obviamente a Carolina Mauri, a nuestras amigas y amigos que están participando. Y bueno, como me preguntaba Carolina, soy Mariana, soy abogada penalista y soy la presidenta de AMPA. Sin H, por favor, siempre lo aclaramos. AMPA es sin H, somos amponas un poquito, pero no somos del sur de Brasil, del sur de Italia, aunque yo sí vengo por mi apellido de alguna generación de por ahí, pero nos constituimos en febrero del 2012. Arrancó AMPA, esta Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, allá por febrero del 2012, un poco a raíz de una preocupación que teníamos algunas abogadas que litigamos en derecho penal. O sea, ustedes saben que la mayoría de las mujeres penalistas en general están, digamos, asumiendo cargos en la función pública, ya sea defensoras oficiales, o fiscalas, o juezas, pocas, porque lamentablemente por esta realidad patriarcal son pocas las mujeres que acceden a los cargos más importantes, que ojalá que también esto se revierta. Y entonces empezamos a pensar, las mujeres penalistas, las abogadas que litigamos, ¿qué pasaba con este fuero tan machista y patriarcal? ¿Qué nos pasaba a nosotras en el litigio penal? Y un poco, yo había ganado una beca para estar en España, justamente en Barcelona, por el delito de trata, una investigación, y ahí me había reunido con varias agrupaciones feministas, Dona Juristas, es una gran, un espacio feminista de Barcelona, también tengo algunas amigas, y ahí empecé como a hacer el clic de decir, bueno, obviamente toda esta problemática de género está trasladada automáticamente a quienes litigamos en este fuero tan, como les decía, machista y patriarcal. Y ahí arrancó AMPA. La verdad que somos una
asociación joven, muy joven, no sé, no porque yo sea joven, pero digo, el espacio nació hace poco, relativamente poco, y la verdad que nos ha ido muy bien porque la gente se empieza a enganchar, digamos, en esta propuesta, que es una propuesta, les diría, bastante novedosa, casi única, en Latinoamérica, porque en general no hay espacios de abogadas que litiguen en derecho penal. Sí, por supuesto, hay espacios feministas, y nosotras obviamente acompañamos la agenda feminista, pero nunca se había pensado en esta agrupación de mujeres que litiguemos en derecho penal, más allá de que algunas vienen de la función pública. Así que tenemos un recorrido interesante, por lo menos, y no quiero pegar de soberbia porque no lo soy, pero bueno, sí, estoy un poco inflada por todos estos recorridos que hemos tenido, y ojalá que puedan sumarse aquellas mujeres, varones, trans, o cualquier identidad sexual que quiera sumarse a AMPA, bienvenido y bienvenida sea, porque este espacio, primero que es un espacio interesante para el intercambio, o sea, la idea es que nosotros todo el tiempo estamos intercambiando cuestiones de derecho penal, y cómo atraviesan estas cuestiones con el derecho penal, por supuesto, cuestiones penales y de género, ¿no? Por supuesto, y cómo se van relacionando entre sí. En ese recorrido, en el año 2012, tuvimos el primer encuentro nacional que se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En ese momento nos abrió las puertas Mónica Pinto, que fue la primer decana de la Facultad de Derecho de la UBA, histórico, porque la verdad que Mónica es la primera mujer que accedió a ese cargo tan importante, y nos permitió hacer este primer encuentro. Luego fuimos por distintas provincias, hemos estado obviamente en Mar del Plata, hemos estado en Rosario, hemos estado en Tucumán, hemos estado en Catamarca, hemos estado en Misiones, por eso bienvenida y saludo a la gente de Misiones también. Y este año nos vamos a ir ahora, dentro de unos días, el 5 de noviembre, tomen nota por favor, el 5 de noviembre hacemos el 9º encuentro nacional, obviamente va a ser virtual, porque no nos permite viajar. Nosotros todos los años hacemos el encuentro presencial, pero en esta oportunidad tenemos que hacerlo virtual, y en esta circunstancia de virtualidad hemos modificado algunos de los esquemas que veníamos históricamente haciendo, que tiene que ver con los talleres. Lamentablemente, en el esquema de talleres no vamos a poder realizarlos, pero vamos a hacer una entrevista, vamos a reemplazar los talleres por una entrevista con una mujer que estuvo condenada por un homicidio calificado, atenuado, ¿no? A 13 años de prisión, y claro, con la falta de perspectiva de género de la justicia, no pudieron advertir que era una cuestión de legítima defensa en contextos de violencia de género. Entonces, justamente, hoy la charla tiene que ver un poco con este punto, digamos, de la dogmática penal, pero todo el año estuvimos trabajando esta temática porque realmente nos preocupa muchísimo las detenciones de mujeres, mujeres encarceladas que sufren prisiones justamente por la falta de perspectiva de género en la justicia patriarcal, machista, que claramente en lugar de ver una problemática vinculada a la legítima defensa, directamente las imputan por homicidios calificados con penas perpetuas, porque más allá de este caso concreto, que fue una atenuación, la verdad es que hay muchísimos casos de mujeres que tienen penas perpetuas detenidas sin poder salir de esos lugares, ¿no?, de encarcelamiento. Entonces, nos pasó en Misiones, que tuvimos no solamente la oportunidad, y la verdad que quiero hacer un homenaje obviamente a Cristina Vázquez, que tuvimos la suerte antes de que tuviese ese desenlace tremendo, producto justamente de la falta de perspectiva de género y de acompañamiento estatal. Tuvimos la posibilidad de entrevistarla a ella y otras compañeras que estaban detenidas en Misiones, y claro, y ahí advertimos esta circunstancia de cuántas mujeres en el marco de esta desigualdad estructural de género aparecen encarceladas. Así que bueno, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos página web, tenemos de todo. Pueden sumarse las veces que quieran y cuantas veces, a cualquier red que quieran sumarse, y tenemos un formulario de inscripción, por supuesto, para quienes quieran asociarse, pero si no quieren asociarse, de todos modos pueden participar, y ahora también tenemos este encuentro que es el 5 de noviembre del 2020. Muchas discusiones hemos tenido cuestiones vinculadas a, por ejemplo, a temas como recién les mencioné, de legítima defensa en contextos de violencia, pero también hemos acompañado con amicus algunos casos específicos, hemos acompañado con
digamos, comunicados. Hace muy poquito hicimos el último comunicado vinculado con las nefastas expresiones que han tenido 2 jueces de un tribunal oral, digamos, acá en Capital Federal, que en el marco de una resolución, una sentencia, han, digamos, llamado sicarios a médicos que han generado, digamos, un aborto no punible, ¿no? La posibilidad de una interrupción legal del embarazo a una niña abusada sexualmente, olvidándose del caso Fall, olvidándose de todas las cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género. Entonces, en definitiva, los invito y les invito a que participen en las redes y así nos conocen. Bueno, ¿te parece, Carolina? Perfecto, sí, íbamos a hacer un pequeño spoiler, solamente ya para arrancar. Andrés, ¿estabas por ahí? No, solamente decir esto, contar un poquito esto, que Mariana va a hacer un repaso por cortito, pero necesario, por la teoría del delito, y después le va a ceder la palabra a María Belén, que nos va a desarrollar legítima defensa en contextos de violencia. Así es. Así que Mariana, cuando quieras. Dale, buenísimo, buenísimo. Tengo gracias, chicas, gracias. Un PowerPoint, les cuento. La idea era justamente dividirnos en este rato, digamos, porque lo más interesante son las preguntas, por supuesto, y yo traje un PowerPoint donde yo, digamos, hago un tránsito por la teoría del delito que es fundamental, porque uno tiene como miedo a la dogmática penal, es como el cuco del derecho, digamos, penal, entonces uno está como alejado de la dogmática, y cuando uno empieza a analizarla desde una mirada también con perspectiva de género, digamos, es más amigable todo. Por supuesto que, esto es un repaso sumamente veloz, así que cualquier cosa, yo igual les voy a compartir después el PowerPoint para que lo tengan, no tengo ningún inconveniente. Le voy a poner el sello de agua, por supuesto, porque tiene que ver con la propiedad intelectual, pero más allá de eso, después podemos discutir. A ver si puedo compartir pantalla y lo miran. Ahí tengo... Fíjate si estás habilitado. Sí, a ver, ahí creo que estoy bien, ¿no? Perfecto. Bueno, rapidito vamos a pasar para después darle el tema puntual a Belén. Bueno, esta es, por supuesto, el agradecimiento, obviamente, a Carolina y a Andrea por no solamente la moderación, sino por la invitación, y a Synergius también, penalista, muy, muy, muy agradecidas. Bueno, por supuesto que para poder hablar de teoría del delito tenemos que hablar de qué significa esto la perspectiva de género, y en ese contexto simplemente utilicé algunas definiciones, en el caso, digamos, de una doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, que sostiene que la perspectiva de género es una categoría analítica basada en el estudio de las construcciones culturales y sociales en el marco de una desigualdad estructural entre géneros, este modo diferencial en que los hombres y las mujeres pueden desarrollarse. Además, la perspectiva de género es una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones, pero también es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye, por supuesto. También una cita de María Florencia Cremona de la Universidad de La Plata. Por supuesto que no podemos dejar de hablar de la ley Micaela. La ley 27499, que fue promulgada en el año 2018, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en el Poder Judicial, Ejecutivo y obviamente Legislativo. Esto tuvo que ver con la movilización por, digamos, el femicidio de Micaela García en el año 2017. Pero no solamente a nivel estatal, quiero decir, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sino que también con mayor necesidad con las universidades. O sea, en la medida que no tengamos una formación en género desde la Facultad de Derecho, eso va a ser un fracaso también para que nuestros futuros y futuras abogadas no puedan conectarse con esta temática. Y lamentablemente en las facultades, en los programas de las materias, pocas veces encontramos la vinculación con la perspectiva de género. Por suerte, algunas de las profesoras que estamos en la facultad, que además integramos una red de profesoras, estamos de a poco instalando la necesidad de tener en cada una de las materias esta mirada. Pero, insisto, es muy fuerte a veces la resistencia. Bueno, por supuesto que para hablar de teoría del delito tenemos que hablar de esta pirámide famosa de teoría del delito, a la acción, la tipicidad, la antijuricidad, que es aquí donde nos vamos a meter con Belén,
la culpabilidad y la punibilidad. Estas son las categorías históricas de la teoría del delito. Si uno tuviese que hacer un gráfico, podría tener este gráfico, ¿no? Cómo el triángulo al revés hace que simplemente y con fuerza va a haber delito cuando podamos pasar por todas las categorías, la acción, la tipicidad, la antijurisdicción, la culpabilidad y la punibilidad. Si uno tuviese un problema en alguna de estas categorías, debe frenar el análisis y ver si lo resuelve. Si lo resuelve, sigue adelante y no hay ningún inconveniente. Si no lo resuelve, el análisis termina ahí. Es como diría, y perdonen la frase futbolística, Mostaza Merlo hablaba de paso a paso. Bueno, yo soy de Racing y lo traigo a colación a don Mostaza Merlo, porque él sostenía esto, paso a paso, la necesidad de analizar paso a paso y cada categoría. Por supuesto que esta es una herramienta más de la dogmática penal. Luego, por supuesto que para hablar de acción tenemos que hablar y vincularlo sí o sí a las garantías constitucionales. Es decir, esta acción humana, voluntaria que se exterioriza y lesiona los bienes jurídicos, sí o sí están vinculados con la garantía del artículo 19 de la Constitución. Este principio de lesividad, este principio de reserva, donde el Estado solamente puede meterse en las acciones de las personas que afecten bienes jurídicos. Esta es una posición dogmática, digamos, porque ustedes saben que hay delitos de infracción de deber, y esta es una línea de trabajo que ha sido discutida. Bueno, Jacob, Roxin plantean algunas de estas cuestiones, pero yo me quedo con la violación o la afectación a bienes jurídicos protegidos. Obviamente, estos bienes jurídicos protegidos los tenemos en nuestro Código Penal, en los distintos títulos. Hay 13 títulos en nuestro Código Penal, de los cuales, por ejemplo, los títulos más vinculados a cuestiones de género están relacionados con los delitos contra la integridad sexual, el título 5, delitos contra la libertad, donde se discute y se analiza el delito de trata, en fin, distintos bienes jurídicos que están estrictamente vinculados con las cuestiones de género, el feminicidio, que se incorporó en el 80, inciso 11. Bueno, obviamente esta acción puede ser excluida por alguna de las tres causales que excluyen la acción: la fuerza física irresistible, el estado de inconsciencia absoluta o el acto reflejo. Y ahí hay distintos ejemplos que cualquier texto de parte general los aborda. En el caso de la fuerza física irresistible, el cuerpo actúa como una mera masa mecánica. En el caso del estado de inconsciencia absoluta, podemos hablar de un caso de sonambulismo o epilepsia. Y por otro lado, un estornudo que puede ser una causal de un acto reflejo, que elimina la acción. O sea, no podemos avanzar en el análisis. Aquí les voy a dejar distintos fallos. Hay un caso conocido que es obviamente el de la Hiena Barrios, donde en un supuesto, digamos, a una de las imputadas que había embestido a la víctima, se terminó sobreseyéndola porque justamente aparecía esta idea de que el cuerpo o el auto era una mera masa mecánica. O sea que también es importante analizar que los fallos, algunos, no estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que la jurisprudencia tome la teoría del delito. Es la realidad, o sea, muy pocas veces encontramos jueces y juezas que se ponen a analizar desde la dogmática penal los casos. Más que nada trabajan con cuestiones vinculadas a la parte especial y a la parte procesal. Pero es importante porque el análisis de la teoría del delito resuelve un montón de conflictos que nosotros no los vemos. Por ejemplo, cuando hablamos de imputación objetiva. Entonces, este es un caso que podríamos analizar. Después, obviamente, el famoso caso Petruf, que también fue un caso donde se analizó la posibilidad de que, y la defensa lo analizó en términos de falta de acción por una cuestión de epilepsia. Después la Cámara entendió que no, que finalmente el homicidio y las lesiones culposas eran producto de su actuación negligente e imprudente, pero sí la defensa había planteado que, como este hombre, que era un conductor de un remis, le había generado un ataque de epilepsia en ese momento y no había podido conducir el auto de forma prudente, según la posición de la defensa, planteó justamente el caso de la ausencia de acción. Y por último, un caso de acto reflejo que en Mar del Plata, fue en enero del 2013, un petardo ingresa al auto de una persona que conducía, piensen que era el 1 de enero. Recuerden, o sea, imagínense ustedes, colóquense en ese momento del 1 de enero de un año donde terminamos del festejo. Bueno, un petardo ingresa en el automóvil, esta persona, por el miedo, se arroja y la conducción hace que el auto quede solo y atropella a una mujer. Bueno, se generó, digamos, un sobreseimiento por esta causal de falta de acción.
Pasamos a la tipicidad rápidamente. La descripción de esta conducta prohibida tiene que estar vinculada al tipo penal y se subdivide en tipo objetivo y en tipo subjetivo, por supuesto. Ahí vamos a analizar el sujeto activo y el sujeto pasivo. Eso también es importante, porque uno piensa que en los casos de los delitos de análisis, cuando uno analiza la dogmática penal, tiene que analizar exactamente que en los casos de sujeto activo especial, no cualquiera puede ser autor o autora. Y esto es importante plantearlo desde el inicio. O sea, hay delitos que requieren una calidad especial, como sería el caso, por ejemplo, de funcionario público, el caso de un prevaricato, el caso de un médico o una médica. Quiero decir que si no encajan en la descripción concretamente, no podrían ser, no tener la calidad de autor o de partícipe. Bueno, también hay una vinculación con, esto pareciera medio gracioso, pero es un gráfico que puede ayudar, que entre la acción y el resultado, este hecho punible va a necesitar un nexo de causalidad. Históricamente se analizaba el nexo de causalidad por distintas teorías, la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la causalidad adecuada y la teoría de la relevancia típica. Pero hoy tenemos que discutir imputación objetiva, cómo esa conducta eleva el riesgo por encima del permitido. Hoy en día la discusión pasa por aquí, y entonces, en el caso de Rusconi, por ejemplo, que yo cito a Maximiliano Rusconi en su texto de parte general, podemos hablar de tres etapas o juicios de imputación. El primer juicio, que es la acción como portadora del riesgo antinormativo, es decir, la creación de un riesgo, el aumento de un riesgo o la superación del riesgo. El segundo juicio de imputación, donde encontramos los distintos principios que limitan esa imputación, porque puede suceder que yo aumente el riesgo, pero después alguno de los principios en realidad elimine esa situación riesgosa por la competencia de la víctima. Estoy hablando de la responsabilidad, ¿no? Competencia de la víctima, prohibición de regreso, el comportamiento alternativo conforme a derecho, el principio de confianza y el ámbito de protección de la norma. Ahí les aclaré que cuando uno habla de competencia de la víctima, por supuesto que habla de la posibilidad del consentimiento de la víctima, de la asunción del riesgo por parte de la víctima, de la imprudencia de la víctima y del dominio del hecho por parte de la víctima. Pero ojo, momento, porque esta regla dogmática no se aplica a todos los casos, porque justamente en los casos de integridad sexual o en los casos de trata, ya la propia ley, en el año 2012, por ejemplo, la ley de trata, modifica el artículo de trata y dice, aunque mediar el consentimiento de la víctima. Es decir, esta frase ya genera un límite a la posibilidad de que la dogmática penal utilice la herramienta del consentimiento para excluir la tipicidad. Ya no hay chances en estos casos de excluir la tipicidad. ¿Se entiende? Entonces, es importante analizar cada uno de los supuestos sabiendo que hay situaciones que, por más que querramos y entendamos que podría haber un caso de consentimiento de la víctima, ya la ley impone que el consentimiento va a estar viciado. Yo hago un detenimiento que tiene que ver también con esta problemática que creemos nosotras es un tema a estudiar, que es el tema de la trata de personas, ¿no? Hay mujeres trabajadoras sexuales que lamentablemente quedan atrapadas por la posición abolicionista de la Argentina en justamente la persecución penal, cuando en realidad habría que revisar exactamente estos casos y obviamente, más allá de que la ley ya prohibió, digamos, el consentimiento, empezar a pensar que esas mujeres, en lugar de quedar encarceladas, deberían tal vez resolverse, no por la salida del artículo 5 como víctimas, ¿no? Que también lo tiene la ley, sino con la posibilidad de buscar otras herramientas dogmáticas que las posicionen en el lugar que ellas reclaman. Somos trabajadoras sexuales, no tenemos un consentimiento viciado, sin embargo, el Estado argentino avanzó sobre una posición que podríamos en algún momento discutir, ¿no? Hay que verlo. Hoy en día la ley no admite el consentimiento. El tercer juicio de imputación, que es el correctivo, está pensado en la insignificancia y en la adecuación social. Otro tema que nosotros en el Código Nacional, en el Código Procesal Penal de la Nación, todavía no tenemos regulada, digamos, la insignificancia o la oportunidad, digo, en el Código que hoy todavía no está vigente, el que está promulgado y no vigente, sí, pero en el que ahora estamos utilizando, lamentablemente todavía no pudimos lograr que a nivel nacional tengamos estos criterios de selectividad de los casos, ¿no? Y en el caso de la insignificancia es un tema gravísimo, porque todos los días encontramos casos, por ejemplo, de tentativa de hurto con causas penales. Tenemos también el caso histórico de Gervasi, que si ustedes googlean,
van a encontrar en página 12 una nota de Irina Hauser del año 2012, donde la Cámara Federal de Casación Penal, con Eslocar, Ángela Ledesma y Figueroa, digamos, revocaron la condena y le tiraron las orejas al Poder Judicial, al Poder Legislativo, justamente por llevar adelante un caso de una persona que había ingresado a un supermercado, tuerta, hambrienta, y se había colocado una, digamos, bandejita de carne palomita de 27 pesos, y una cajera, al ver esta situación, lo denunció. Bueno, nadie se le ocurrió ni presentar, ni pedirle una suspensión del juicio a prueba, a nadie se le ocurrió ver la posibilidad de un abreviado, igual discutible, nadie habló de insignificancia, y sin embargo llevó adelante un proceso de 4 años que terminó en una condena. O sea, estas cuestiones son las que tenemos que revisar, y esto también es parte de trabajar la perspectiva de género, porque hay muchas mujeres que quedan atrapadas por el sistema penal en situación de vulnerabilidad extrema, y nadie, ningún juez o jueza advierte estas situaciones. ¿Por qué? Por la rigidez de no hacer, digamos, hacerse eco de estas reglas o herramientas. Por supuesto aparece el dolo también, el tipo subjetivo tiene el conocimiento y la voluntad de los elementos del tipo objetivo, y la ultrafinalidad, que es algo también que hay que analizar en todos los casos, porque hay supuestos de tipos penales que exigen un elemento subjetivo distinto. El caso de trata lo es. Cuando el tipo penal habla del fin de explotación, esa finalidad de explotación es un elemento subjetivo distinto del dolo. Entonces, eso también es parte de la imputación. Esto también es parte del trabajo de poder probar eventualmente esa exigencia dogmática. Entonces, en la medida que no avancemos con un análisis concreto de los casos, también corremos el riesgo de presumir el dolo, de violar el principio de culpabilidad. Esto también es importante mirarlo a la luz de la vigencia de las garantías constitucionales a favor de las mujeres, porque ¿cuántas mujeres están atrapadas nuevamente por el sistema judicial por no, por ejemplo, comprobar, digamos, un elemento subjetivo concreto en el caso y en realidad presumir ese dolo? Bien, entonces me parece que hay que discutir esto también. Por supuesto que también la doctrina habla del dolo directo, indirecto y eventual. El eventual, por supuesto, está reñido, hace muchos años ha sido cuestionado, Alberto Binder lo cuestiona hace años, porque dice o es dolo directo o es culpa, digamos, pero esta idea de estirar el dolo y estirarlo, también genera inconvenientes a la hora de violar algunas garantías constitucionales, como el principio de culpabilidad o el de proporcionalidad. La negligencia, la impericia y la imprudencia, con o sin representación. Por supuesto, aclaro que, por lo menos en mi humilde opinión, jamás podríamos sostener una culpa sin representación, esto violaría también el principio de culpabilidad, pero sabemos que hay autores españoles en particular, bueno, Bacigalupo lo sostiene, que admite, digamos, casos de culpa sin representación. También aparecen los errores de tipo, en este rápido resumen, y ya te voy a dejar a vos, Belén, que sos la estrella de la tarde, porque estos errores de tipo, esta falta o déficit de conocimiento de los elementos del tipo objetivo, también pueden impactar en casos de género. Pensemos en el error en la persona, errores en el nexo causal, errores en el golpe, el dolus generalis, o sea, cómo vamos pensando y analizando, además si son vencibles o invencibles, en algunos casos vinculados con trata de personas, con, por ejemplo, los casos vinculados a la tenencia de estupefacientes. ¿Cuántas mujeres quedan nuevamente atrapadas por el sistema judicial que en realidad son ventas en menudeo, que además esas mujeres podrían tener o un error de tipo, que podría ser más discutible el error de tipo, pero sí discutirlo en un error de prohibición, si realmente había comprensión de la ilicitud? Bueno, estas cuestiones generan la necesidad de poder hablar de la teoría del delito. Yo paso rápido a antijuricidad, doy 2 cositas más y ya te dejo, Belén, porque esto se lo vamos a dejar a Belén con su PowerPoint. Ella tiene otro PowerPoint mucho más copado y más divino que el mío, pero sí les quería mostrar, para terminar la parte, digamos, de culpabilidad. Me parece importante, por supuesto, hablar de minoridad, el padecimiento de salud mental, los errores de prohibición, obviamente esto hay que analizarlo también, respecto de la existencia de la norma prohibitiva, el error de validez, el error de subsunción, el error en cuanto a la existencia de la norma permisiva, el error sobre la concurrencia de los elementos
objetivos de la justificante, la obediencia de vida, yo la coloco ahí, por supuesto, y además también error sobre la comprensión de la antijuricidad, la relevancia penal, el error culturalmente condicionado, que también utiliza Zaffaroni, que es importante como herramienta dogmática para analizar casos de mujeres. También necesitamos empezar a trabajar esto. Y por último, bueno, acto de liber in causa, la perforación de los mínimos. Yo voy a cerrar con esto porque me parece que son herramientas que tenemos que trabajar. Es importantísimo que el Poder Judicial, aquí hay juezas y jueces, hay fiscales y fiscalas, que es importante tener estas herramientas, porque puede suceder, como ha sucedido en otros casos, que estos mínimos, a nuestro criterio, son realmente, tienen este valor, como diría Zaffaroni, indicativo, y entonces puede suceder que el tipo penal tenga una escala penal que para el caso concreto sea muy elevado, y viole nuevamente el principio de culpabilidad y el principio de proporcionalidad. En este sentido, un caso es la ley de estupefacientes. Tenemos el quinto C, tiene un mínimo de 4 años de prisión. Ese 4 años de prisión es muy alto en muchos casos, cuando en realidad pensamos en los supuestos de mujeres que están detenidas o encarceladas o perseguidas penalmente por la comercialización en menudeo. Entonces, en la medida que no podamos utilizar esta perforación, siempre va a ser esa respuesta punitiva, por lo menos a nuestro criterio, muy desproporcionada. Pero además, ojo con esto también, porque las últimas reformas del 14 no conceden la libertad condicional para delitos vinculados con el quinto C. Con lo cual tenemos nuevamente estas modificaciones legislativas que lo que hacen es ampliar la punibilidad y cerrar el camino de la advertencia de una desigualdad estructural donde las mujeres siempre terminamos en peor situación que los varones. Entonces, este dato me parece fundamental. Ahí hay también la trata de personas con un mínimo de 4, pensando en las mujeres, las trabajadoras sexuales, ¿no? En ese sentido, me parece que también hay que trabajar la perforación de los mínimos en este punto, y como para terminar, hay varias citas, pero les traigo la cita de nuestro querido Mario Juliano, que en un caso, obviamente, vinculado con el artículo 5 de la ley de estupefacientes, él decía que consideraba que en este caso particular, ese mínimo de efectivo cumplimiento por imperio del 26, excedería con creces la culpabilidad que es dable atribuirles por sus hechos y la lesión inferida a los respectivos bienes jurídicos. Este fue un antecedente, obviamente, de su tribunal en Necochea, pero hay varios. Ya en 18 de abril del 2013, la Cámara de Casación Penal, la Sala 2, hablaba de perforación de los mínimos, hablaba en función también del dictamen de Javier de Luca, del fiscal ante casación, que él ya planteaba esta idea de poder perforar los mínimos. Así que bueno, yo los dejo aquí, hay varias citas, pero si quieren, como se los voy a dejar, y no tengo ningún problema de compartirlo, le voy a dar la palabra a mi querida Belén, que así hacemos un mix entre las dos, y después abrimos a preguntas, si las coordinadoras nos permiten, por supuesto. Muchas gracias. Ahí te estamos desmuteando, ahí está. Sí, porque no me dejaba abrir el micrófono. Bien, ahí te pusimos también como confitrión, así que seguramente vas a poder compartir pantalla. Perfecto, buenísimo. Bueno, primero, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Mari, por cederme la palabra. La tuteo así porque, bueno, tenemos mucha confianza acá con la presidenta de AMPA. Y gracias a todos y todas por compartir esta tarde y que charlemos un poquito de toda esta problemática que, como mencionaba Mariana, realmente a nosotras en la asociación y como penalistas nos preocupa muchísimo, lo venimos trabajando hace varios años ya, hemos presentado y acompañado varios amicus para distintas compañeras que se encontraban encarceladas por haber actuado en legítima defensa, en contextos de violencia. Entonces nos parece siempre muy importante seguir insistiendo con este tema y sobre todo cómo tenemos que interpretar la norma, ¿no? Y en este sentido, en el Código Penal de la Nación tenemos la redacción aparentemente neutral
de la legítima defensa. Esperen, porque si no me voy a poner a hablar y me voy a olvidar, voy a compartir pantalla con el PowerPoint. Ahí va. Entonces, como les decía, no está regulado específicamente los casos, o sea, un caso de legítima defensa en contextos de violencia de género, necesariamente para el análisis y la interpretación de esta norma y de cada una de las causales, vamos a tener que recurrir a la normativa nacional e internacional en materia de violencia contra las mujeres. ¿Sí? Esto es importante también porque la normativa respecto de la violencia a las mujeres que tenemos tanto a nivel nacional, regional e internacional, no solamente deben ser consideradas y puestas en práctica cuando las mujeres son víctimas y damnificadas de delitos, sino también cuando ellas son imputadas dentro de un proceso penal, porque en la mayoría de las veces, y como Mariana señaló muchos ejemplos que tenemos, detrás de una imputada mujer o con una identidad diversa de género, por lo general, y no voy a generalizar, pero por lo general y en muchos delitos, detrás de eso hay una vulneración de los derechos de las mujeres que lo han sufrido sistemáticamente por mucho tiempo y no se valoran ni se consideran. También tenemos mucha doctrina que ha trabajado en el tema de esta eximente de responsabilidad en estos casos, y que es muy importante la jurisprudencia que desarrolló nuestro país, que si bien es nueva, es paradigmática en cuanto a cómo se empieza a salir del sistema tradicional y se empieza a evaluar la legítima defensa en contextos de violencia con perspectiva de género. Quiero aclararles que me voy a referir, cuando analicemos cada uno de los requisitos, a casos que ocurrieron dentro de relaciones de parejas heterosexuales cis, ¿sí? Esto, heterosexuales cis, por si alguien no lo sabe, significa que la persona tiene la misma identidad de género con el sexo que nació, y ocurridos dentro de un ámbito de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque tanto la jurisprudencia que usé para que charlemos un poco de las interpretaciones de cada una de las causales, como la recomendación del CEBI del 2018, tratan de este tipo de casos. No significa que no se pueda hacer extensivo a otro tipo de casos, pero quiero aclararlo para no generar ningún tipo de discusión. Respecto, entonces, a cómo tenemos que interpretar, ¿no? Porque la norma nos dice, bueno, tiene que haber una agresión ilegítima, una racionalidad del medio empleado para impedirla o repelerla, y una falta de provocación suficiente de quien se defiende. Si nosotros aplicamos literalmente la norma, y como si se tratara de un caso común, necesariamente vamos a concluir que no, en el caso no se dio la legítima defensa. Entonces, necesariamente, y voy a insistir muchísimo con la interpretación de cada una de las causales y cómo interpretarlas, ¿sí? La Raudy señala que en esta aparente redacción neutral de la norma, como todas las normas, salvo en las cuales las mujeres todavía estamos criminalizadas, la interpretación no lo es. ¿Por qué? Porque las normas, y específicamente hablando de estas, fueron pensadas, la legítima defensa, en un enfrentamiento de hombre a hombre. Cuando pensamos de un hombre a un hombre, es del mismo tamaño y fuerza. En cambio, cuando se da un enfrentamiento entre una mujer y un hombre, no tienen el mismo tamaño y fuerza. Y con esto no quiero decir que las mujeres seamos débiles y no podamos defendernos, sino que hay una realidad que también viene acompañada de
estereotipos de cómo somos educadas, a qué actividades nos mandan, qué nos enseñan a hacer, y eso necesariamente va a influir en este tipo de situaciones. Y también interpretar la norma de un modo común y literal es en parte desconocer cuál es la problemática que atraviesan las mujeres víctimas de violencia. Les comentaba recién respecto a esto de la recomendación del CEBI, que si bien es algo precario, porque no es ni una opinión consultiva, solamente una recomendación, para quienes no la conozcan o no se hayan familiarizado, las invito y los invito a leerlas porque es muy cortita, y lo interesante que tiene es que la recomendación la da a partir de la jurisprudencia de la región, y hay varios fallos de nuestro país que están citados en la recomendación. ¿Qué dice el CEBI y cómo debemos interpretar este tipo de casos? Hay que hacer un análisis contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género no pueden ser medidas con los mismos estándares tradicionalmente utilizados para la legítima defensa en otro tipo de casos, ya que la violencia a la que se ven sometidas por el agresor en razón de su género tiene características específicas que deben permear todo el razonamiento judicial del juzgamiento. La Corte Suprema, en un fallo reciente, que es del año pasado, hace un año prácticamente, el 29 de octubre de 2019, absolvió a la mujer que estaba imputada por haber matado a su agresor, y utilizó para analizar cada uno de los estratos de la legítima defensa las recomendaciones del CEBI. Y respecto a esto, lo citó y especificó que la persistencia de estereotipos y la falta de aplicación de la perspectiva de género podría llevar a valorar inadecuadamente el comportamiento. Porque también esto que decía Mariana, y una compañera también comentó algo en el chat cuando estaba hablando Mariana, respecto de las interpretaciones que realizan los tribunales en este tipo de casos. Las respuestas de los tribunales suelen ser meramente dogmáticas, se omiten el análisis del contexto donde ocurren este tipo de hechos, no se tienen en cuenta elementos que acreditan la violencia previa que esa mujer sufrió de parte de su agresor, se omiten la valoración de testigos por ser del círculo íntimo, familias o personas cercanas, y esto también es ignorar un poco en el contexto en el que ocurre la violencia contra las mujeres, porque sabemos que ocurre siempre en un ámbito íntimo, donde o no hay testigos, o los testigos que existen son personas muy cercanas, y la mayoría de las veces, lamentablemente, los niños y las niñas de esa pareja. Y también, como les decía hoy al principio, los instrumentos internacionales no solamente tienen ciertas definiciones respecto de la violencia contra la mujer, sino que obligan a los estados a aplicar la perspectiva de género para establecer los hechos, la calificación legal y también las consecuencias jurídicas. Y en este sentido, no solo tenemos que tener las dos convenciones contra las mujeres que siempre utilizamos, sino también que la Corte Interamericana lo que dijo es que el Corpus Juris Internacional para la Protección Integral de las Mujeres también forman parte la Convención contra la Tortura y la Convención Americana. Entonces, esa normativa también nos tiene que servir para la interpretación, y especialmente la Ley de Protección Integral que tenemos nosotros, la 26485, que es de orden público, es obligatoria su aplicación, y reconoce además todos los derechos de la CEDAW y Belén do Pará.
Y además nos va a servir para extraer ciertas definiciones, ¿sí?, cuando analizamos los requisitos de la legítima defensa en contextos de violencia. Me voy a tomar un poco de agua porque voy a morir. Bueno, respecto de la agresión ilegítima. La agresión ilegítima no tiene que constituir necesariamente un delito, una agresión física o de muerte, sino que es suficiente que la conducta lesione o ponga en peligro un bien jurídico. ¿Qué dice el CEDI respecto de esto? Dice, un peligro que ex antes es objetivamente idóneo para lesionar un interés legítimo propio o ajeno. Y hay que tener en cuenta que la violencia basada en el género es siempre una agresión ilegítima y una violación de los derechos humanos. Eso es muy importante porque no tenemos que pensar solo en agresiones lesivas constatadas objetivamente. Y para ello es determinante las definiciones que nos da la Convención Belén do Pará y la Ley de Protección Integral respecto a qué se considera violencia contra las mujeres, ¿sí? Y en base a eso, la 26485 lo define como toda conducta que por acción u omisión, acá no está en el PowerPoint, pero es así, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, la libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan especialmente comprendidas en la definición la violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y simbólica. Con lo cual, cualquier tipo de estas violencias ya va a ser considerada una agresión ilegítima. Y como les decía, y respecto a la inminencia o a la actualidad de la agresión, porque lo que se dice es, bueno, supongamos, ¿no? Estaba amenazada, pero en realidad, cuando se defendió, no fue actual, esa agresión no era en ese mismo momento. Bueno, acá en la inminencia y la actualidad de la agresión, tenemos que olvidarnos de lo que pensamos cuando analizamos un caso común. ¿Por qué? Porque en la violencia doméstica, la agresión siempre es inminente. ¿Por qué? Por su continuidad, permanencia, frecuencia, severidad de los ataques psíquicos que sufren las mujeres, y esto las mantiene en un constante estado de alerta y tensión, por el ciclo mismo de la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer sabe que la violencia contra ella puede existir en cualquier momento, y en este sentido esta frase me parece muy que representa la situación, que las amenazas no son remotas, porque tarde o temprano la mujer sabe que se van a convertir en realidad. Y al ser un peligro constante, por esta continuidad, permanencia y frecuencia, la mujer puede ejercer la legítima defensa en cualquier momento, con lo cual no es necesario una agresión física en curso para la operatividad de la legítima defensa, ni tampoco de que sea golpeada brutalmente, ¿sí? Para eso, entonces, vamos a tener que hablar de una extensión de la legítima defensa, pero que en realidad no es una ampliación en sí del instituto, ¿no? Sino que a través de estas interpretaciones y esta extensión temporal, si se quiere, estamos realmente aplicando la doctrina general de un modo igualitario. Entonces, fragmentar la aplicación de la causa de justificación solo al mismo momento en que la mujer sufre un golpe sería olvidar que ha sido golpeada anteriormente y será golpeada después. La constancia de la violencia a la que se encuentra sometida la mujer golpeada torna obligatorio extender el instituto más allá del momento preciso en que recibe un golpe. En cuanto a la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, suele rechazarse
diciendo que la mujer tenía a su alcance alternativas menos lesivas, como pedir auxilio, retirarse del domicilio, proferir una herida en una zona no vital del cuerpo, por ejemplo, pedir ayuda, llamar a alguien, irse. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la violencia contra la mujer ha sido, por un lado, comparada con la tortura, con lo cual no es exigible ningún deber de tolerancia de menor lesividad o acreditar pasividad o debilidad. Considerar que la mujer se sometió libremente a la agresión por su permanencia en el domicilio, esto lo dice la Corte en el fallo Leiva, después que hace todo un recuento de lo que dice las convenciones específicas de violencia contra las mujeres y nuestra ley de protección integral, colisiona justamente con el contenido de las normas internacionales e internas. Y además, también significa desconocer, ¿no? Si pretendemos que la mujer abandone su domicilio, primero que los ataques más feroces hacia las mujeres ocurren cuando intentan abandonar la relación. De hecho, o sea, en este tipo de casos tan extremos que terminan en dos situaciones, o un femicidio, o la mujer defendiéndose y protegiendo su vida, matando a su agresor, ¿sí? Hace poquito tiempo tuve un caso en el cual el femicidio, en el contexto que se da, es cuando la mujer intenta abandonar la pareja. Entonces, es un dato que también hay que tener en cuenta, y además no pensar que la mujer asume el propio riesgo o consiente las agresiones, porque además hay un montón de factores que influyen que la mujer no deja esa relación, y son materiales, que no tienen posibilidades de irse a otro lado, tienen que mantener sus hijos, hijas, y ellas no tienen empleo, entonces se tienen que quedar con su agresor, por las mismas amenazas que sufren del agresor, la dependencia emocional, incluso los mismos estereotipos y condicionamientos culturales por los cuales la mujer se termina quedando al lado de la pareja, porque es más importante mantener el vínculo que lo que le está pasando. Entonces muchas veces, si tienen algún tipo de contención familiar o de amistad o lo que sea, esos suelen ser los consejos, y si no lo son, también la mujer es alejada por su agresor de sus círculos íntimos, entonces tiene una red de contención muy baja, y esto también de que la mujer está en una relación que quiere, es parte del ciclo de la violencia, no está fuera, y cree en las promesas de cambio también de su agresor. No es que no, ella cree que en algún punto las cosas puedan llegar a cambiar. Entonces, como mencionaba hoy al principio, respecto a esto de tener en cuenta las normas, tanto internas como internacionales, de violencia contra las mujeres, y todo lo que nos pueda ayudar a la interpretación, hay que aplicarlo en estos casos, y cada uno de los estratos, como vimos y vamos a seguir viendo, tener presente siempre lo que significa la violencia contra las mujeres en cuanto a que es sistemática, permanente, frecuente, continua, nunca cesa, no son hechos aislados. La racionalidad del medio empleado. Acá lo que dice el CEBI es que no se requiere la proporcionalidad entre la índole de la agresión y la respuesta defensista, sino que esta proporcionalidad va a estar dada por la continuidad de la violencia contra la mujer y esta sistematización y frecuencia que hablábamos recién. ¿Por qué? Porque la aparente desproporción puede obedecer al miedo de la mujer de que no sea eficaz el medio que usa para defenderse, y entonces su agresor se recupere y la golpea a ella aún mucho más, y ella sea quien es la víctima. Y existe también una relación entre la defensa empleada y los medios con que la mujer disponía para defenderse, y también que retrasan su agresión al momento en que la agresión sea efectiva, porque si no estarían arriesgando aún más sus vidas
y la de sus hijos. Y también debe considerarse el contexto en el cual se da la agresión y la respuesta, la desproporción física, la sociabilización del género y la dinámica propia del círculo de la violencia, que no entro más porque es, bueno, como lo que venimos hablando, y la histórica desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres que caracterizan esta aparente falta de proporcionalidad del medio empleado. Y también, antes de entrar en la falta de provocación suficiente, hay que tener en cuenta el contexto y cómo la mujer se defiende. Voy a traer a colación, quizás están al tanto, salió en todas las noticias ahora a principios de octubre, un caso de Córdoba, Valeria Olmedo, que había sido sometida durante muchos años, incluso había comenzado su relación de pareja cuando tenía apenas 12 años de edad, y lo que salió en las noticias, todavía no están los fundamentos de la sentencia, yo intenté buscarlos pero no los encontré, es el conocimiento efectivo que tiene la víctima de violencia, una mujer víctima que sabe lo que le va a pasar, que es algo que ninguna de nosotras ni de nosotros lo podemos saber, es una percepción propia por haber sufrido tantos años agresiones de esa persona. Y ella lo que dijo en su descargo fue que cuando vio que él estaban en su cumpleaños, en el cumpleaños de él, que se estaba drogando, y ella como le dijo, no hagas esto por nuestras hijas, y comenzaron una discusión, y había otras personas que él la miró, y le dijo, esto lo charlamos en casa. Y ella dice que en esa mirada vio su propia muerte, y actuó, ¿no? Es como una percepción que hay que ver en el caso concreto, y según la violencia sistemática y sostenida en el tiempo, y el conocimiento que tenía esa mujer respecto de las agresiones que padecía. Y bueno, tradicionalmente está esta creencia, ¿no?, de que la mujer siempre provoca, fuera de lo que sea en estas relaciones, la legítima defensa, las mujeres siempre provocamos, y como que la provocación justifica cualquier tipo de agresión que nosotras podamos sufrir. Y en este caso, no se hace una excepción a eso, y también está esta creencia errónea de que la mujer tiene un deber conyugal de determinado comportamiento con su esposo o con su compañero, desde esta perspectiva de la subordinación, que no puedes decir nada, que no te puedes enojar, que no puedes reaccionar, seguro que algo habrá hecho, ¿no? La típica valoración que escuchamos todo el tiempo respecto de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Entonces, esto realmente refuerza estereotipos negativos de género y desnaturaliza la legítima defensa, con lo cual hay que omitir por completo cualquier tipo de estas valoraciones, y que nunca, ningún acto, ninguna actitud, ningún modo de mirar, de hacer o decir va a justificar un ataque hacia las mujeres. Que conduce una interpretación errónea de todas las causales de cada uno, de los estratos de la legítima defensa para que opere, se termina concluyendo en que la mujer no actuó para defenderse o para proteger la vida, o para proteger la vida de su hija o de su hijo, sino que realmente tenía el dolo de matar y de eliminar al otro. Pero el acto no tiene por finalidad eliminar al otro, sino que está destinado a proteger sus vidas y las de sus hijos. Analizar el contexto de violencia que influye en el día que la mujer decide defenderse. Acumulación de frustraciones y sufrimientos, una vida marcada por el maltrato, deterioro de su psiquis y el daño por la violencia sufrida.
Y también, y acá me parece importante, porque todas las personas que estamos participando de este encuentro, ya sea dentro de los organismos estatales o bien por fuera, trabajamos con estas situaciones, y lo cierto es que las respuestas estatales frente a las problemáticas que sufren las mujeres de violencia de género no son satisfechas, en ningún sentido, ¿sí? Hablamos desde que ellas mismas cargan a veces con la culpa de haber sido agredidas, entonces son sometidas un montón de veces a ampliar la misma denuncia, que no le crean, les hacen informes psicológicos, no vaya a ser cosa que mienta, tienen que ir de un lugar a otro porque en el juzgado penal transmitan las amenazas, pero en el juzgado civil está la prohibición de acercamiento, no hay contacto entre los tribunales, y además de eso no hay muchas, y diría que son casi nulas, hay en algunas provincias algunos otros sistemas, pero que no funcionan en su totalidad, de que no tienen una respuesta integral a su problemática, y cuando hablamos de una respuesta integral es que necesitan muchas veces que se les resuelvan situaciones materiales que para algunas o algunos de nosotros pueden parecer muy sencillas y no lo son, como una vivienda, un trabajo, un oficio, la contención, un montón de cosas que aún hoy no tenemos, vamos camino a, pero faltan muchas políticas públicas para que las mujeres reciban una respuesta adecuada de parte de las instituciones, y además que no reciben una respuesta adecuada, muchas veces son expulsadas por el mismo sistema y sistemáticamente, ¿no? Con lo cual sufren todo el tiempo una doble vulneración, desde su casa y desde los organismos donde intentan buscar ayuda. Las consecuencias de no reconocer la legítima defensa en mujeres maltratadas genera un doble estándar. Por un lado, los golpeadores que generan un ambiente hostil y peligroso para las mujeres tienen asegurada su seguridad física, mientras que las mujeres que son golpeadas no consiguen protección. Y esto representa el continuo existente entre la victimización de las mujeres y su criminalización, quienes ante la indiferencia de la sociedad, de la violencia que las damnifican, cometen un delito justamente para defenderse. La inacción del Estado frente a la violencia es una nueva agresión, y los mismos defectos sistemáticos que piden al Estado ver la violencia y proteger a la víctima, llevan luego a la penalización de la única salida que la mujer pudo encontrar, consumando definitivamente la discriminación contra las mujeres. Y tanto, bueno, los fallos que hay que se ha trabajado, el tema de la legítima defensa en estos casos, y cómo aplicarlas, cómo analizar cada una de las causales, son de tribunales superiores de las provincias, de la Corte Suprema, o bueno, este fallo que cuento ahora, y hay otros, ya cuando la causa llega a juicio. Y lo importante, y algo que nosotras venimos trabajando mucho desde AMPA, y insistimos, es que la desvinculación y la aplicación de la legítima defensa en estos tipos de casos debe hacerse desde los momentos iniciales del proceso, porque las mujeres después llevan muchos años de su vida o privadas de su libertad, con todos los efectos negativos que ya conocemos que genera el sistema carcelario para cualquier persona que esté privada de su libertad, mucho más para una mujer, que es un grupo especialmente vulnerable, que tienen a su cargo, en la mayoría de los casos, hijos, hijas, que actuaron para proteger sus vidas, para defenderse, para que no las maten, o les pase algo a sus hijos o hijas, y hay casos en los cuales, si bien no están privadas de su libertad dentro de un establecimiento penitenciario, por ejemplo, les dan prisiones domiciliarias, pero la morigeración del encarcelamiento tampoco es efectivo, porque
lo que son tareas de cuidado básicas que le corresponden a las mujeres y que tienen a cargo sus hijos, no las pueden realizar. No todas tienen un permiso, no se les consigue para que puedan ir a trabajar, entonces el Estado tampoco les da la prisión domiciliaria, pero no hay ninguna política pública en que puedan solventarse mientras están privadas de su libertad económicamente, entonces no pueden salir a trabajar. Su niño, su niña se enferma a las 3 de la mañana, como tiene prisión domiciliaria, y para no incumplir con los requisitos que le impusieron, no puede salir como cualquier persona en libertad a que lo asistan dentro de un hospital o un sanatorio. Entonces tampoco la solución es que estén un montón de años de su vida hasta que alguna vez se resuelva su situación con morigeraciones a la detención. Nosotras por lo menos no lo vemos de esta manera, y acá le incluyo a Mariana porque hemos discutido mucho el tema y sé que ella piensa igual que yo, que tanto los operadores, las operadoras dentro del sistema judicial y quienes litigan y están afuera, y también a las fiscalas, los fiscales, las defensoras, los defensores, insistir desde el primer momento cuando se detecta este tipo de casos en la desvinculación de la imputada. Hay casos en los que no es necesario llegar a juicio. O sea, entonces hay que insistir y insistir, insistir todo lo que más podamos para lograr que no sufran estos efectos negativos de la prisión y además irreparables que tienen. Y bueno, ya Mariana contó un caso que si bien de Cristina Vázquez, que lo lamentamos muchísimo, y como ellas, otras compañeras que están en la misma situación. Y sobre todo nosotras tuvimos la oportunidad, como contaba Mari, de ir a Misiones, y la verdad no recuerdo que ninguna de las internas que esté detenida no esté vinculada a algún tema de un antecedente previo de violencia sufrida contra ella. O sea, no existía. Y sin embargo, nadie lo valoraba. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y como para terminar y cerrar, un par de cositas como que quiero que queden es nunca pensar una legítima defensa en contextos de violencia como si fuera un caso común, porque necesariamente nos va a llevar a conclusiones e interpretaciones totalmente equivocadas. Tener en cuenta en todo el análisis la violencia contra las mujeres, la sistematización, permanencia, frecuencia y demás, y no hay ningún acto que la mujer realice que pueda justificar cualquier tipo de agresión contra ella, y sobre todo esto último de insistir para una desvinculación temprana dentro del proceso. Bueno, gracias. Bueno, genial, chicas. A ver si... Preguntas. Tenemos un auditorio bastante tímido, no han hecho. Andrea, vos estás por ahí, ¿se han chequeado si algo? María, pero... No. Yo creo que fueron demasiado claras y no generó ninguna duda. Pero yo puedo hacer preguntas también, yo le puedo hacer una pregunta a Belén, o sea, no tengo problema. No, yo, si me permitís, Caro, una sola también comentario agregando a toda la exposición brillante que hizo Belén. Sepan que ya, no solamente que mandamos el PowerPoint, por lo menos el mío, que después Belén va a subir el de ella también, que ya había un proyecto en el Código Penal de Zaffaroni, que nunca finalmente se, sancionó. Ya había un proyecto donde justamente se incorporaba esta posibilidad de la causal de justificación en contextos de violencia, que me parece interesante que si quieren, aparte de toda la jurisprudencia y doctrina que hemos mencionado, también hacer mención de esta causal que ya Zaffaroni mencionaba. Se introduce en el texto una nueva presunción iuris tantum a favor de la gente, cuando la conducta tuviera lugar en un contexto de violencia doméstica y el agredido hubiese sufrido anteriormente hechos de violencia. Bueno, también ahí
una crítica, ¿no? Porque siempre se utiliza este lenguaje neutral, pero para litigar cuando hay un caso de violencia. Me parece que es horrible decirlo, pero bueno, sigue habiendo como un miedo de parte del Ministerio Público Fiscal hacia el juez, una cuestión más que nada de quedar mal parado, o esas cuestiones, y cuesta mucho implementar la violencia de género cuando no viene un acompañamiento desde el tratamiento previo. Solo eso, gracias. Sí, y también a esto que vos decís, que lo comparto, que tiene que haber un acompañamiento previo, que tendrían que tramitar todas las causas, sean penales, sean civiles, en un mismo lugar y a cargo de un mismo juez para evitar todo tipo de decisiones contradictorias. También sacar el foco de que la solución es la justicia penal y que la solución va a ser un encarcelamiento preventivo del agresor. Y tampoco, porque es como que llegamos a extremos muy opuestos. Por un lado, para ese encarcelamiento preventivo, la mujer tiene que tener lesiones gravísimas y ser golpeada brutalmente, o abusada sexualmente, tiene que venir con un hecho sumamente grave para que un juez penal tome la decisión de encarcelar a esa persona. Y por otro lado, tampoco la solución es que frente a determinados hechos el encarcelamiento solucione eso, sino que tiene que estar realmente acompañado de otro tipo de políticas públicas, no solo para la víctima, sino también para la persona que está imputada en el proceso. Y que también quedan cortas, eso me parece que es... Porque ha pasado que también que al juez se le exige la debida diligencia reforzada. Entonces, bueno, te ponen al imputado, que está en investigación preparatoria, en una prisión domiciliaria. En un pueblo chico como en el que vivimos nosotros, una prisión domiciliaria es que estás a 2 cuadras como máximo de la víctima. Claro. Entonces, termina siendo como la garantía del imputado siempre se pone por sobre los derechos de la víctima. En este caso, hablando de que el imputado sea un hombre, y en el caso de violencia de género, sí. y no, claro, llegando al caso de que nos trae, que es la legítima defensa. No, obvio, pero también hay supuestos en los cuales la respuesta de la víctima no quiere como respuesta al encarcelamiento del agresor, porque también tiene otras necesidades que necesita satisfacerlas. Entonces, me parece que sí es importante una mirada integral de la problemática y una respuesta integral a esa problemática, y no que la respuesta siempre sea el encarcelamiento preventivo y ante la gravedad de un hecho. Como no hay tanto trabajo previo, que es lo que más se necesita en estos casos. Y además siempre terminamos... Sí. Perdón, Mariana. Dale. No, es que también siempre terminamos con la misma exigencia, ¿no? Que siempre se resuelva todo en el sistema penal o en el fuero penal, como si fuera esa... nos olvidamos que es la última ratio, y aparte también es esto, bueno, acá con la fiscal Carolina Mauri, que hace un trabajo excelente, donde trabajamos junto con Andrea Cornejo, que tiene una mirada sumamente amplia, integral, y justamente es algo, una crítica que constantemente estamos haciendo. El hecho de también escuchar a la mujer qué quiere, qué necesita, cómo a ver, el tema de decir, bueno, se va de la casa, no, tal vez el que tenemos que excluir es al tipo violento, ella necesita su casa, también donde se siente segura, tal vez no es su casa donde se va a sentir el lugar más seguro, entonces escucharla, creo que lo primero que hay que hacer siempre desde el lado de la víctima, ¿no es cierto? Exacto. Y también evaluar en qué situación está ella, si se encuentra en peligro, si tiene una libertad, una voluntad para tomar decisiones, no pretender de que automáticamente le hacemos una pericia psicológica, ¿no es cierto? Como volvemos a ese estado paternalista, donde, bueno, vos como mujer, esa disminución de tus capacidades, hoy ya sos víctima de violencia, que ya enseguida se la encasilla, y ahora no, a partir de este momento no tomas más decisiones. Ahora nosotros Estado, volvemos a este estado machista, en el cual nosotros vamos a tomar todas tus decisiones de ahora en más. ¿Sí? No vas a hacer, nosotros vamos a decidir cuál es lo mejor para vos. Entonces, bueno, pero también me terminé yendo de tema, pero estaba un poco vinculado. No, es que tiene que ver, me parece súper acertado lo que vos decís, o incluso una aplicación, no sé, voy a salirme del tema, pero creo que viene a colación. Bueno, deniego la suspensión de juicio a prueba, dice el juez, por Góngora, fin de la historia. Y quizás esa mujer realmente necesita ser escuchada y necesita una respuesta efectiva del sistema.
que no tiene que ser porque quizás, y la verdad que le des una pena en suspenso a la mujer no le resuelve absolutamente nada. Y quizás hasta agrava la situación de violencia en la cual estaba sometida. Entonces me parece que lo que vos decís es sumamente acertado de, bueno, que el foco también esté en escuchar a la víctima. Sí, yo voy a, como siempre, ahí voy a hacer algunos sí, va a tirar voy a tirar, primero agradecerle a Tatiana la pregunta y su comentario, porque eso también te genera muchas posibilidades de pensar. Por supuesto, Tatiana, que en los casos donde el agresor esté a 2 cuadras de la víctima, bueno, eso tiene que ver con justamente no cuidar la salida, cómo el Estado tiene que resolver esas situaciones. Vos no es que porque le das el arresto domiciliario lo tenés que colocar en una misma situación de inseguridad a la víctima. Eso desde ya que no, pero sí, que eso no nos trabe, digamos. Lo importante es que esa opción se pueda modificar por otras, entonces ahí aparecen las alternativas, ahí aparece lo que decía Belén, no es que la suspensión del juicio a prueba tiene que directamente excluirse por Góngora. Les paso el dato, siempre lo estamos mencionando en estas últimas charlas, porque hubo un proyecto de ley presentado por un diputado en La Pampa, que tiene, ingresó al Congreso Nacional, que justamente habla de la suspensión del proceso de prueba en contextos de violencia de género. Les paso el dato, lo van a encontrar en todos los medios de comunicación, pero ahí obviamente es trabajar, las reglas de conducta. Me parece que ahí la variable tiene que ver con eso. Adecuar al caso concreto, porque si vamos a utilizar estructuras genéricas y nos alejamos del caso concreto, y vamos a fracasar. Vamos a fracasar cuando llevamos a un imputado al arresto domiciliario a 1 cuadra de la víctima, cuando la víctima se siente insegura. Vamos a fracasar cuando no escuchamos a la víctima, cuando la víctima dice, yo no quiero ir a juicio, por ejemplo, no quiero ir a juicio. Y entonces aparece el Estado, como decía Carolina, y dice, no, Belén do Pará, la CEDAW, el acceso a la justicia, entonces sí o sí tiene que haber una condena. No, espere, mire, para mí el proceso penal es mucho más violento que cualquier otra cuestión. Bueno, hay que preguntar, hay que trabajar, hay que evaluar caso por caso. Y en ese sentido es un desafío para las fiscalas, es un desafío para el Ministerio Público Fiscal y para el Poder Judicial, y también para los litigantes y las litigantes. Porque el problema es que nosotros, abogados y abogadas, si no tenemos perspectiva de género, esto tampoco lo podemos plantear en un debate. Es muy difícil también, desde el litigio, si no tenemos estas miradas. Y, por ejemplo, en esta cuestión de las reglas de conducta, por supuesto, la obligación de participar en programas que tengan como objetivo la suspensión de patrones estereotipados, o sea, ir armando el esquema de estas reglas de conducta que puedan favorecer una resolución alternativa. Y la Corte, y no hay que tenerle miedo a la Corte con Góngora, porque por otra parte Góngora no dice lo que dijo la Corte. No. Sí. Quiero decir, el artículo 7 de Belén do Pará, ¿no es cierto? Hacemos, totalmente de acuerdo. En realidad lo encabeza la doctora Mauri, pero hacemos un trabajo muy, muy personalizado, si se quiere decir de alguna manera, con respecto a cada víctima y a cada caso en concreto. Nosotros, por ejemplo, acá en Neuquén, en la provincia de Neuquén, pero sobre todo en Neuquén Capital, hay una dirección, en realidad se llama Dispositivo de Atención de Varones que ejercen violencia. Entonces, por ejemplo, como una de las reglas de conducta que se pone es que vaya a la admisión de ese centro. Sí, no es una terapia, no es un centro psicológico, ni mucho menos, pero sí donde se trabaja justamente para desaprender estas conductas o estos patrones violentos. Claro. Por ejemplo, creo que, Caro, también si te acordás, cuando hubo un caso también de una suspensión en el cual se le dio, creo que fue un aporte, tenía que abonar el imputado, y que fue a parar para pintar un mural que ella quería, eligió el lugar, los materiales, para hacer justamente mención a violencia de género. Entonces, fue algo que fue, y también esto, los jueces también son de escuchar a las víctimas, por lo menos acá en Neuquén eso, hay de todo, no vamos a poner todo en la misma bolsa. Pero bueno, y también ya la vamos a comprometer a Caro Mauri, porque estábamos charlando de una próxima charla de salidas alternativas con perspectiva de género. Tanto la idea era, bueno, con Caro desde la Fiscalía, con Leticia Lorenzo también se va a aprender de como jueza, y estamos ahí también tratando de que Julieta Di Correcto desde el lado de la defensa, ¿no es cierto?, tener estas 3 miradas de cómo se trabaja la violencia de género en las salidas alternativas.
Así que bueno, eso también estamos ahí preparándola y la comprometimos a Caro Mauri. Laura dice, sí quiero y yo también. Así que Sí, yo también voy a participar en la charla. A Caro Mauri la voy a escuchar, a Julieta Di Corleto, a todas las voy a escuchar. Bien, no sé. ¿Alguna otra? André, no sé si viste alguna otra pregunta. Tatiana, no te dejamos mal la palabra a vos. No. A ver. No lo estamos censurando. Hay muchos comentarios. Creo que Carolina Mauri había levantado la mano, la señora fiscala. Caro, ya no te aguantás y te conocemos, así que... Hablaron de mí, así que ahora me voy a esperar, ¿no? No, bueno, muchas gracias. Excelente las dos, la verdad. Da gusto escucharlas. Yo quería decir una sola cosa. Nosotras las fiscalas tenemos la misión de investigar con objetividad. Entonces, en estos casos, justamente, tenemos que investigar, justamente cuando hay bueno, nosotros no trabajamos homicidios, ¿no? Entonces, no investigamos justamente este tipo de situaciones. Pero sí creo que la Fiscalía tiene obligación de buscar que pueda beneficiar a la víctima, justamente. Y un poco esto, ¿no? Por ahí pareciera que, como no hubo denuncias previas, no tenemos evidencia. Siempre, nosotros por ahí nos pasa que llega una víctima y te dice, no, pero yo no denuncié, se lo contaste a una amiga, los vecinos lo escucharon, fuiste al centro de salud y se lo contaste a la persona que te atendió, en el hospital quedan registros, o sea, siempre quedan registros. Lo que pasa que, bueno, hay que ser creativos y hay que dejar de pensar solamente en clave de acusación en este tipo de casos y también pensar en que en este contexto van quedando rastros. Entonces me parece excelente lo que ustedes dicen porque por ahí pareciera, bueno, si la defensa no lo prueba, que se jorobe la defensa. Y en realidad el deber de objetividad, además de la perspectiva de género, nos coloca en esta obligación a las fiscalías. Eso era nomás lo que quería decir y agradecerle a Caro sus palabras. Escúchame, pero Belén, es un placer tener fiscalas que pretendan esto, ¿no? Es increíble, así que bienvenido sea. Sí, genial. Es genial, es escucharlo. genial. Los homicidios. Sí, porque a mí me parece que es sumamente importante desde el rol del Ministerio Público Fiscal y respecto de la legalidad de los actos, la aplicación de la perspectiva de género, y además también el Ministerio Público Fiscal tiene áreas específicas en materia de género y trabajan un montón, entonces es importante. En eso lo último, justamente, nosotros cada vez que hay o un femicidio o una muerte, en general una muerte violenta de una mujer, claro. Siempre los calificamos como femicidios, si bien la Fiscalía no está asignada, sí siempre colaboramos en esas Claro, se colabora, sí. Acá siempre. También pasa lo mismo con el Ministerio Público Fiscal. Entonces tienen mucho trabajo en género y en otras cuestiones, y a mí me gusta también, gracias a vos, Caro, que saliste a hablar, porque para que no solamente pensemos que el Ministerio Público Fiscal se encarga de acusar y llegar a una condena, no. El trabajo del Ministerio Público Fiscal es también controlar la legalidad de los actos, aplicar la perspectiva de género, tener en cuenta las garantías de las personas imputadas dentro del proceso, no está fuera de eso. Gracias. Yo quiero decir, Carolina, que Belén tiene un fondo precioso que le estoy envidiando ahora. No. Ella desde la terraza, quiero que sepa. Sí, estás con la terraza con la ciudad de fondo. Sí, divino, divino. Sí. Bueno, chicas. ¿Qué hacía la charla? No, totalmente. Bueno, la verdad que sumamente interesante todo lo que han aportado. Ay, perdón, André, te interrumpí. No, decía que estaba repasando, seguramente ustedes también, los comentarios que han hecho muchos de los participantes presentes, y en términos generales, hablando de esto, ¿no? De la prueba, de la posición de la objetividad de la Fiscalía y demás. Me parece que ha salido un aporte en comentarios bastante lindo y
términos generales, mucho agradecimiento a las dos por la exposición, porque han sido muy claras, y bueno, nos aportan también una mirada más detenida respecto del tema. ¿Alguien más que quiera agregar algo más? No, yo como para ir cerrando, volviendo al tema que nos trajo, ¿no es cierto?, que para poder aplicar, ¿no es cierto?, y lo que estuve entendiendo, lo que explicó muy bien Belén, para poder aplicar este eximiente, ¿no es cierto?, es tener en cuenta sobre todo el contexto específico en el cual se va desarrollando, ¿no es cierto?, en esta situación, estas mujeres que están inmersas en una situación de violencia de género sostenida, en el tiempo, cómo hay que tener esta perspectiva, ¿no es cierto?, esta perspectiva de género para poder evaluar todo ese contexto, poder analizarlo, ¿no es cierto?, y para que también los jueces puedan aplicar una sana crítica racional, ¿no es cierto?, a la luz de todo lo que son las normativas internacionales, y las nacionales e internacionales, ¿no es cierto? Y también pensaba, con esto que también veníamos recién charlando, el tema de la importancia de todo lo que es en relación al sistema probatorio, ¿no es cierto? No es que solamente o ese plus que le tengo que dar al testimonio de la víctima, a esto también lo que explicaba Caro, de que si se empieza a investigar hay vestigios, o sea, una vida de una mujer que es víctima de violencia no es un día para el otro, sino que hay mucho material que es cuestión también, ¿no es cierto?, del Ministerio Público Fiscal y también de la defensa, si quiere salir a demostrar, ¿no es cierto?, para poder aplicar este eximiente, de salir a la calle, de empezar a buscar, a indagar, y hay muchos, y cómo se va a ir construyendo todo ese tejido probatorio. Y bueno, básicamente para tratar de igualar estos derechos también de las mujeres, ¿no es cierto?, delitos penales, un derecho penal en el cual es androcéntrico, en el cual siempre fue construido, ¿no es cierto?, desde una mirada totalmente machista, donde el hombre es un delito que se comete un hombre contra otro hombre y nunca una mujer que sale a defenderse. Pero bueno, la verdad que no termino haciendo la exposición, chicas, ahora voy a hacer la tercera con ustedes. No, pero bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere, acá está diciendo Sebastián Benítez, que el hecho aislado no puede encuadrar en violencia de género, es un avance. Que el hecho aislado se puede. Por eso me quedé dudando, perdón, leí yo mal, me quedé dudando. Sí, totalmente, Sebastián. Sebastián, te cuento, Caro, que es litigante en Misiones, es abogado penalista, ya nos hemos cruzado varias veces y tiene muchos casos justamente defendiendo a mujeres en esta situación, así que gracias, Seba, por acompañarnos siempre. Él está presente con AMPA, siempre está presente. Encantada de ustedes, me parece excelente. Bueno, y pasamos de nuevo también el aviso parroquial. Entonces, ustedes tienen el 9º encuentro, el 5 de noviembre de ahora, encuentro anual de AMPA, ¿no es cierto? Sí. Totalmente virtual, así que también invitamos a todos también a ser parte de su agrupación, de la asociación, así que chicas, más que agradecidas por el tiempo, más que agradecidas también en nombre de todos, ¿no es cierto?, aparte sumamente concurrido y de todos lados del país, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Caro, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Es un placer enorme para Andrea, gracias por la coordinación. Y bueno, siempre estamos también a disposición de este gran espacio que está creciendo un montón, Caro. Así que la felicito también por la iniciativa de Sinergius, que viene muy bien, parece. Y si quieren, y quieren anotarse para el Encuentro Nacional de AMPA, tienen un link que si quieren se lo paso a Carolina y después lo suben a la página. Dale, donde se pueden inscribir de forma gratuita, así que los y les esperamos. Claro. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias a todos. A todos los que participaron y a todas, y yo quiero agradecer especialmente a mi mamá, que es una fanática de AMPA, que no tiene nada que ver con el derecho, no es abogada, hace otra cosa, pero ella nos sigue incansablemente, así que especialmente a Chiquita que nos escuchó esta tarde, aunque no es su temática, y a todos y todas ustedes por esta linda jornada, y nos vemos en la próxima jornada que organice o AMPA, o ustedes, o algo en conjunto. Nos vamos a ir totalmente a ambas. Bueno, muchas gracias. Chao, Raulita, chao, gente. Gracias. Chao. Una foto. Espera, una foto.